Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos los asistentes. En primera instancia, también agradecer a los organizadores del evento de Encuentros por la Historia por haber aceptado esta presentación y también a las personas que muy amablemente se encuentran conectadas. Bueno, como ustedes vieron, la presentación, el título es Congregaciones religiosas e historia escolar en la primera mitad del siglo XX en Colombia. Voy a referirme específicamente a los lasallistas y a los jesuitas, pero solamente voy a hablar del caso de la ciudad de Bogotá, toda vez que pues los archivos consultados fueron precisamente estos, los de esta ciudad. La siguiente, por favor. Bien, lo primero que habría que decir es que las congregaciones religiosas docentes llegan a Colombia más o menos entre fines del siglo XIX y hasta periodos de 1930. Ello obedece primordialmente a dos cuestiones. La primera de ellas, una de carácter internacional, que vendría a ser lo que se ha conocido como el proceso de romanización, en el cual pues la Iglesia Católica estaba muy interesada en que América Latina fuera un baluarte para la Iglesia Católica. Esto hace que en el periodo que les comento, pues más de 50 congregaciones entre masculinas y femeninas arribaran al país. Eh, por otra cuestión de carácter nacional, vamos a tener la confluencia de estar viviendo lo que se ha denominado como un periodo de la regeneración, pero lo vamos a entender acá como lo ha denominado el profesor José David Cortés, más como un régimen de cristiandad, el cual se explica en la medida en que es un proceso por el cual la iglesia se acerca a la sociedad y refuerza los vínculos con esta gracias al papel mediador que hace el Estado. En últimas, es el Estado el que brindaba las condiciones para que la iglesia y sus congregaciones pudieran asentarse de manera efectiva en el país. En el caso que nos compete, nosotros vamos a hablar específicamente de los aspectos educativos. Vamos a ver que en el caso de los lasallistas, ellos van a tener a su haber la dirección de centros educativos muy importantes como el Instituto Técnico Central, ¿cierto? La Escuela Normal Superior, ¿no? Hasta la tercera década del siglo XX. Vamos a tener a los hermanos maristas, también franceses, dirigiendo la Escuela Normal de Varones del Tolima, y entonces más o menos por ese estilo fue la participación de ellos en lo educativo. Bien, unos datos también como para abonar el terreno. Los lasallistas, los hermanos de La Salle o los hermanos cristianos o los hermanos de San Juan Bautista de La Salle, ¿no? Ese es el nombre con el que ellos se conocen. Ellos van a participar de manera muy activa en la Ley 39 de 1903 o la primera ley orgánica de instrucción pública que conoció Colombia. Y en el caso de los jesuitas, que es la otra congregación, la otra orden religiosa que vamos a estudiar, ellos van a tener a su cargo la dirección del prestigioso Colegio San Bartolomé y posteriormente el Colegio de San Bartolomé La Merced. Al igual, los dos van a participar desde muy temprano en el siglo XX, entre 1920 y 1930, van a participar en centros académicos especializados como fue la Academia Colombiana de Historia. Unos últimos datos también, ¿no?, que servirán de contexto, es que para 1937 la Iglesia Católica y sus congregaciones religiosas tenían a su haber 29.500 alumnos matriculados. Durante la República Liberal, este número va a ascender hasta 1948, ¿cierto? Hasta 165.000. Va a ser una fuerte, un aumento sostenido en la matrícula en los colegios privados de carácter religioso.
Bien, ¿por qué Bogotá? ¿No? Primeramente, pues las congregaciones religiosas docentes se extendieron como una mancha en el país, pero ¿por qué nos centramos en Bogotá con estas dos congregaciones? Primero, porque Bogotá concentraba el mayor presupuesto educativo. Segundo, la concentración en alumnos de primaria y secundaria, solo Bogotá se llevaba un gran pedazo de la torta, el 20% del total de estudiantes de secundaria. Y tercero, porque los padres de familia estaban más interesados o tenían una mayor capacidad para costear un colegio privado de élite como lo eran el Instituto de La Salle y el Colegio de San Bartolomé. La siguiente, por favor. Bien, ¿por qué escogimos la disciplina de la historia escolar? ¿No? Lo primero que tenemos que decir es que las congregaciones religiosas docentes versaron sobre todas las disciplinas escolares, ¿no? Pero en el caso de la historia, tenemos que decir que, pues, tanto la historia como la historia escolar, ellas desde la segunda mitad del siglo XIX, como lo ha mostrado recientemente Alba Patricia Cardona Zuluaga, pues ya habían unos manuales, ¿cierto? Lo que ella denominaba unas obritas de historia patria, rondando por las escuelas. También tenemos entre este periodo, entre la segunda mitad del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, una práctica lectora que está asociada a libros de historia, como lo ha mostrado Renan Silva. Vamos a tener también en que el Congreso de 1917, el primer Congreso Pedagógico Nacional, en él hubo una participación específica de ponencias en el caso de la enseñanza de la historia. Como les comenté anteriormente, tanto jesuitas como lasallistas van a participar no solamente de la Academia Colombiana de Historia, van a estar presentes en la Sociedad Geográfica de Colombia, van a estar presentes en la Academia Colombiana de la Lengua. Entonces, esto hace que tengamos a unos religiosos, a unos intelectuales religiosos bastante preocupados por insertarse en estos círculos especializados. Y como les comento, pues en la Academia Colombiana de Historia, como vamos a ver el caso de dos personajes que son los que más nos interesan, el padre jesuita Rafael Granados y el hermano lasallista Justo Ramón. ¿Por qué la historia escolar? Como veremos también en la exposición, tanto la editorial Estela, que fue creada por los lasallistas, como la editorial Pax se dieron la tarea de imprimir una cantidad muy importante de textos de manuales escolares, los cuales también lograron un número de ventas bastante fuerte, como los vamos a ver más adelante. Y finalmente porque las asignaturas, la asignatura, la disciplina de la historia escolar, pues aparece en los documentos fundacionales o en los documentos canónicos de estas dos comunidades religiosas. La Conduit o la guía de las escuelas cristianas por el lado de los lasallistas y la Ratio Studiorum por parte de los hijos de San Ignacio de Loyola. Bien, la siguiente, por favor. Bueno, la presentación está dividida en tres apartados, ¿no? El primero de ellos, porque quiero hacer una aclaración. Voy a entender aquí la historia escolar no solamente como aquella disciplina que se gesta y se produce en un aula de clases, sino que voy a tratar de dar un salto y es concebir la historia escolar como una asignatura que se enseña, pero también que fue escrita de cierta manera por los religiosos y que también tuvo que ver con la cuestión de las imprentas escolares. Es decir, en esta asumo que, o propongo más bien que la historia escolar no es solamente lo que estaba en el aula de clases, sino que al menos tiene que pasar por estas tres enfoques, por estos tres fases, ¿no? Para que la podamos entender de mejor manera. Bien, el primero es el de las congregaciones enseñan, ¿no? Abarca toda la primera mitad del siglo XX y lo que tengo que decir acá es que las congregaciones religiosas, ellos van a acuñar un concepto y es el de la tradición pedagógica. Esta noción de tradición pedagógica es cara a ellos por dos razones. La primera es porque ellos asumen que los métodos de enseñanza en las escuelas lasallistas y jesuitas pasaban por dos funciones. La primera, ellos la denominaron la anamnética,
Y la segunda era que tenía una función proyectiva. Es decir, jesuitas y lasallistas se asumen como profesores tradicionalistas, pero que a su vez no negaban la relación que tenían los adelantos pedagógicos. Ellos entendían que que ya habían recorrido un camino educativo, tenían un camino pedagógico ya andado, pero a su vez estaban insertos en la primera mitad del siglo XX, sobre todo en las dos primeras décadas de la escuela activa, que es del movimiento y de las enseñanzas de la escuela activa, y ellos para nada van a ser ajenos a ese movimiento. Entonces, lo que ellos denominan como tradición pedagógica no es más que la puesta en escena de lo que denominaron como una memoria creativa, ¿no? Esto va a ser muy importante. Otro dato también para tener en cuenta es que para 1963, solamente para dar un dato, ¿no? Porque ya compartí unas cifras minutos antes, es que el 40% de la matrícula de estudiantes entre primaria y secundaria estaba en colegios confesionales. Eso nos habla de una cantidad bastante elevada, ¿no? Pues, que era regentada o que regentaban las congregaciones religiosas docentes. La siguiente, por favor. Bien, como les comenté antes, vamos a tener el Congreso Pedagógico Nacional de 1917. Lo importante aquí es decir que los hermanos de las escuelas cristianas o los hermanos lasallistas van a tener una proporción de 1/5 del total de los ponentes, ¿no? Realmente la participación de ellos versó sobre todas las asignaturas. Ellos eran proclives a una enseñanza técnica, industrial, pero también hablaban de arquitectura escolar, también versó sobre la cuestión de la enseñanza de las lenguas modernas, las escuelas comerciales, en fin. Pero lo que más nos interesa es que en el ámbito de la enseñanza de la historia, la ponencia que van a presentar ellos es significativa en la medida en que abordan al menos tres cuestiones que nos deben llamar la atención. La primera es que van a denigrar de aquella enseñanza memorística, la cual ellos veían era completamente perjudicial para los estudiantes tanto de primaria como de bachillerato en lo que a la disciplina de la historia o la historia escolar concernía. Ellos hablaban más bien o procuraban, ¿no? Procuraron ofrecer una enseñanza en esta cátedra de la historia donde el estudiante tuviera la posibilidad y la capacidad posteriormente de enlazar las causas con las consecuencias. Y lo último que esperaban, ¿cierto?, en la enseñanza y el aprendizaje de la historia, era que los jóvenes tuvieran la capacidad de establecer lo que ellos denominaron hechos sociológicos de la nación colombiana, ¿no? Esto va a ser muy importante porque, como vemos, 1917 se ha creado una imagen ya, digamos, una imagen historiográfica que nos dice que la escuela nueva o la escuela activa o las ideas de Pestalozzi, ¿cierto? O de Montessori o de Binet van a estar solamente en cabeza de los colegios liberales con el Ignacio Moderno, cuando realmente hoy en día ya hay una literatura que nos ha mostrado que en el caso de los hermanos de las escuelas cristianas, ellos también se acercaron de manera bastante asidua a las enseñanzas de Ovidio de Crolí, para hablar solamente del caso del médico belga, o los test de experimentación, los test de psicología experimental, perdón, que proponía el francés Binet. Aparece también la revista pedagógica, ¿no?, que va a ser, va a ser el foro de discusión durante los próximos 10 años de las escuelas cristianas, y aquí ustedes pueden encontrar, cuando la puedan revisar, una multiplicidad de artículos que nos hablan sobre el movimiento de la escuela nueva y cómo debería entrar en diálogo con las enseñanzas de los intelectuales religiosos. Estos son los dos textos en los cuales los hermanos cristianos más se afincaron en su práctica pedagógica: la guía de las escuelas cristianas y el manual de pedagogía de Bruño. Lo otro que tenemos también que decir frente a la enseñanza de la historia es que, por poner un ejemplo, va a existir una exposición pedagógica en 1950 y ellos ya desde esa fecha, o hasta esa fecha, perdón,
ellos todavía propugnaban o seguían invitando, seguían promocionando el uso de los métodos activos para la enseñanza de la historia. Van a proponer tanto para enseñanza universal como para la enseñanza de la historia patria, unas prácticas como ir a sitios arqueológicos, hacer la síntesis de unos lugares históricos, hacer excursiones como la van a hacer tanto los jesuitas como los lasallistas, hacer excursiones a sitios históricos. Entonces van a crear entre unas 10 a 12 ideas en las cuales los jóvenes pudieran acercarse de una manera más activa, o como lo proponía el mismo Pestalozzi, que la intuición jugara un papel importante en lo que tenía que ver con la enseñanza de la historia. La siguiente, por favor. Bueno, como les comentaba, ¿no? Pues el Congreso Pedagógico del 17, la idea era, como lo rezaba la ponencia del hermano Félix, comprender que no siempre se ha vivido como hoy se vive, ¿no? Esa máxima hoy en día nos parece bastante clara, pero lo que quiero dar sentado es que fíjense cómo para 1917 ya realmente estas congregaciones tenían claro cuál era el papel de la historia escolar. Y pues el memorismo, ¿no? Como lo dijimos, había que evitar estas largas y fastidiosas repeticiones. Eso sí, todo arropado al menos, ¿no? Por un momento, en la creación de unos sentimientos patrióticos, ¿no? Recordemos que veníamos de perder Panamá y veníamos de las guerras fratricidas de la segunda mitad del siglo XIX y la última de los 1000 días. La siguiente, por favor. Bueno, este es un punto importante porque la enseñanza de la historia siempre nos ha hablado de la historia regulada, ¿cierto? Que es aquello tiene que ver con la normatividad por la cual se enseñaba la historia, los reglamentos, la historia enseñada, es decir, cómo es que un maestro se da a la tarea de difundir un conocimiento, y la historia aprendida. La impresión que yo tengo es que se ha intentado derivar de la historia regulada, de la normatividad, la forma como fue enseñada. Y ahí creo yo que ha habido un error, porque no siempre derivar de la norma algo sucedido es la manera más correcta. En este caso lo que hicimos fue revisar las publicaciones periódicas tanto de jesuitas como de lasallistas al interior de los dos colegios, ¿cierto? Más adelante les daré los nombres de las dos revistas, y estos escritos patrióticos fueron elaborados por los profesores tanto del Colegio de San Bartolomé de la Merced como de los colegios lasallistas. Y fíjense ustedes que en el periodo que yo les menciono, entre 1918 a 1933, vamos a tener dos momentos de escritura en los profesores. El primero, claro, nos hablan de unos modelos de virtud y vicio, ¿no? Todavía estaba la historia magistra vitae, ¿no? Esta cuestión de enseñar las hazañas independentistas, todavía estábamos en la cuestión de que la historia debía promover la idea del sacrificio, la idea de los símbolos patrios, pero esto va a durar no más hasta 1920. Después hay un cambio en los escritos de los profesores, en el cambio de los intelectuales religiosos, y vamos a tener que desde 1920 hasta 1933 la idea de patria ya no va a ser tan ligada o se va a enlazar tanto a la idea de la sangre y del sacrificio, sino ahora resulta que la patria o se hace patria a partir de las personas que mejor puedan colaborar en los dos aspectos que aparecen en la diapositiva, perdón, tanto en la industria como en el comercio. Esto es un cambio fundamental. La idea de patria y héroe no siempre fue la misma, ¿no? Digamos que se fue suavizando. La siguiente, por favor. Y llegamos entonces a los escritos estudiantiles, ¿no? Sabemos que hubo, primero que todo, bueno, para los jesuitas y tanto para las lasallistas, la práctica de las composiciones escritas fue muy importante para ellos. Esto lo ha sugerido el profesor Humberto Quiseno, ¿cierto? Quien ha señalado que si bien en las escuelas públicas se enseñaba la letra solamente,
pues en los colegios regentados por congregaciones religiosas docentes, parece ser que se enseñaba cierto tipo de gramática que tuviera o que ligara más bien con el pensamiento lógico y con la argumentación. Pues bien, frente a una imagen que se ha sostenido poderosamente en el tiempo en las investigaciones de educación e historiográficas que nos han dicho que los estudiantes solamente repetían esta idea de que el héroe, la memoria y el sacrificio, pues resulta que hay que matizar esa afirmación, porque si bien hasta 1920 vamos a tener ese tipo de escritura ligada al sacrificio, a la sangre, al héroe, a la patria, a la virtud, pues realmente para 1930 nos encontramos con nuevos significados en los escritos estudiantiles, ¿no? Lo que yo logré encontrar es que, por poner unos ejemplos, el estudio de la historia le va a servir a una serie de estudiantes que publicaron en estas revistas hablar de la importancia del conocimiento histórico. Pero ¿para qué les sirvió a ellos el conocimiento histórico? Primordialmente para reflexionar sobre el presente. Voy a colocar dos ejemplos que aparecen ahí. La invasión de Nicaragua por los Estados Unidos. Ellos van a comparar, hay una serie de escritos en los que unos estudiantes comparan a Estados Unidos con una especie de Sancho que se deja atraer, ¿cierto? Por el dinero, por el bill metal, como aparece en el bill metálico que aparece en el escrito, y lo van a fustigar. Ellos fustigan en sus textos históricos el actuar de Estados Unidos sobre Nicaragua, pero también tuvieron la posibilidad de utilizar la figura de Bolívar, ¿no? Para castigar en su momento los gobiernos actuales. Entonces, fijémonos que los escritos estudiantiles sirvieron no solamente para rememorar cosas, sino que fundamentalmente servían o sirvieron para estar adscritos a la realidad de su país, ¿no? Para 1930, vamos a ver también que hay un cambio fundamental en los escritos y es esta cuestión de comenzar, ¿no? Se dan el uso de los estudiantes de citas de autoridad, comienzan a argumentar y empiezan a utilizar referencias bibliográficas, ¿no? Esto creo que es un punto fundamental y ya intentaré explicar o cuál es la hipótesis que yo manejo de por qué en los escritos estudiantiles se empiezan a ver estos visos de la disciplina histórica. Pues como aparece abajo, tanto el hermano Justo Ramón como el jesuita Rafael Granados, si bien eran profesores en los colegios respectivos de sus congregaciones, ellos también eran parte de la Academia Colombiana de Historia y van a introducir los nuevos procedimientos de la disciplina histórica de carácter científico que se estaba empezando a manejar en la época. Y creo yo, ahí es donde empezamos a ver el cambio en los escritos de los estudiantes. La siguiente, por favor. Bien, en estrecha continuación con lo que acabo de decir, como les digo, no creo que solamente la historia escolar, o sugiero más bien que la historia escolar no es, o debemos comenzar nosotros a mirar que en el caso de las congregaciones, quienes enseñaban historia escolar, Justo Ramón y Rafael Granados, ellos vivieron al interior de dos especies de lugares sociales de producción, como lo llama Michel Desserteau, que hicieron estos lugares sobre estos dos personajes que su escritura histórica se viera modelada. La primera de ellas tiene que ver con la Academia Colombiana de Historia, tanto Justo Ramón como Rafael Granados, y antes otros jesuitas y otros lasallistas van a ser parte de la Academia Colombiana de Historia. Una Academia Colombiana de Historia que desde su fundación nos va a hablar de un tipo de historia que debía practicarse. ¿Qué tipo de historia? Aquella que en Europa se empezaba a denominar como la historia de carácter científico, la historia de Langlois, la historia de Seinovos, la historia de Xenópolis, ¿no? Entonces lo interesante de esto es que tanto jesuitas como lasallistas, como les comenté, en el caso de los jesuitas,
ellos llegan a la Academia Colombiana de Historia desde 1929, ¿no? Y empiezan ellos a dar una serie de conferencias, ¿no? Tres de sus miembros van a ser elegidos en este espacio académico especializado, ¿sí? Y aquí es donde tenemos que también hacer una aclaración. Hay una serie de autores que han representado la pertenencia de los miembros de las congregaciones religiosas docentes al interior de la Academia Colombiana de Historia como una especie de matrimonio feliz, y resulta que no fue así. En el caso del jesuita Rafael Granados, quien es elegido en 1956, gracias a su extensa producción durante más de 30 años en manuales escolares, él llega a la Academia Colombiana de Historia y va a tener una particularidad. Uno de sus manuales escolares, que era específicamente dedicado a la historia de Colombia para la enseñanza primaria, va a ser juzgado de manera negativa por uno de los académicos, específicamente el académico Miguel Aguilera. ¿Cuál es la razón para que la academia criticara tan duro e invalidara uno de los textos de uno de sus mismos miembros? Como lo va a decir el académico Aguilera, el problema de este manual escolar era que el jesuita Rafael Granados se entregaba más a la loa y al vituperio y dejaba de lado una cosa que era fundamental para el carácter científico de la historia, y era precisamente lo que ellos denominaban la verdad histórica. Entonces, fijémonos que la enseñanza de la historia, en el caso del jesuita Rafael Granados, pasa no solamente por el aula, sino también por la forma como su producción manualística fue juzgada al interior de un centro especializado como lo fue la Academia Colombiana de Historia. Si, disímil situación va a tener el lasallista Justo Ramón. Él es elegido en el 48 y su obra manualística sí va a ser va a ser muy aplaudida, fundamentalmente por dos cosas. Y en esto nos alejamos de la interpretación que ha dado el profesor Alejandro Álvarez Gallego, quien dice que los textos escolares, tanto de Rafael Granados como de Justo Ramón, lo que hacían eran repetir el texto de Henao y Arrubla. Pues no, resulta que en varias sesiones que se hicieron en la Academia Colombiana de Historia y como reposan en los archivos de las actas de esta institución, los académicos felicitaron al hermano Justo Ramón primordialmente por el uso riguroso de las fuentes y por su claridad expositiva. Entonces, fijémonos que tenían una forma de proceder estos dos religiosos al interior de la Academia Colombiana de Historia, pero también, fundamentalmente, estos dos personajes, o sobre todo el lasallista, como comento acá, el jesuita Rafael Granados, miembro de la orden de los jesuitas, va a vivir un momento fundamental, y es que los jesuitas, a la orden de 1892, quien estaba en la dirección general de los jesuitas, el padre Luis Martín, él va a ordenar fundamentalmente que la historia de la Compañía de Jesús empiece a escribirse a la luz de los nuevos, de la nueva disciplina histórica como está siendo concebida en su carácter científico. Sabemos hoy en día que estas directrices, ¿no?, van a llegar a América Latina y van a llegar fundamentalmente por la vía del padre Daniel Restrepo. Este sacerdote jesuita va a ser profesor en el San Bartolomé La Merced durante las 3 primeras décadas del siglo XX, va a ser contemporáneo también de Rafael Granados, pero lo más importante es que él escribe un texto que se llama Nociones de Alta Crítica. Y en este texto él empieza a dar visos, ¿no?, de que había la necesidad de escribir historia de una manera completamente diferente. Él va a decir: démonos el salto de una historiofilia hacia una historiografía. Estamos en 1937, ¿no? Entonces, fijémonos que ya para esta época la Compañía de Jesús estaba o quería ponerse a tono tanto lo que pasaba a nivel internacional como lo que pasaba al interior de la academia
Colombiana de Historia. Básicamente, ¿qué era lo que pedía el jesuita Daniel Restrepo? Que tanto en la historia escolar como en la historia profesional se hiciera uso tanto de las evidencias como de los documentos o las fuentes que hoy en día nosotros conocemos. Entonces, fíjense también cómo la historia escolar se va a ver afectada realmente, o es la hipótesis que yo propongo, por los cambios internos a nivel nacional y a nivel internacional en la disciplina histórica. La siguiente, por favor. Bueno, y como último episodio, como última fase, porque como les comento, ¿no? La hipótesis que yo les pongo o que les someto realmente a discusión es que la historia escolar no es solamente, ya lo vimos en primera instancia, no es solamente lo que se enseñaba, no es solamente la cuestión de la tradición pedagógica, el Congreso Pedagógico de 1917, el movimiento de la Escuela Nueva, sino que hay que ver cómo también los movimientos internacionales y nacionales de la escritura, como lo fueron estos que les acabé de comentar anteriormente, impactaron, ¿cierto?, en las dos congregaciones, sino que también en el caso del hermano Justo Ramón y en el caso del padre jesuita Rafael Granados, van a escribir textos escolares, manuales escolares que se van a vender. Esta es una arista de la historia escolar que considero yo poco se ha podido explorar. En el caso particular se pudo hacer debido a que se tuvo el acceso a los archivos tanto de la congregación lasallista como de la orden jesuita, y ahí pudimos encontrar nosotros la historia de dos editoriales escolares creadas en el mismo año, 1944. La editorial Estela, que es propiedad de los hermanos de la Salle, era propiedad de los hermanos de la Salle, y la editorial Pax de los padres jesuitas. Pues bien, resulta que estas editoriales funcionaron bajo lo que Robert Darnton ha denominado el circuito de la comunicación. Ellos hicieron una planeación de textos escolares, la promoción de los textos escolares, imprimieron y posteriormente vendieron sus textos escolares. Como el marco como es muy amplio, ¿cierto? Es muy amplio el espectro de manuales producidos. Me quiero quedar solamente con los que tuvieron que ver con el área de la historia escolar. Me disculpo porque solamente se pudo encontrar un documento, un solo folio del número de ventas de textos escolares de la editorial Estela, y es el que tiene que ver con el año 1961 a 1964, ¿no? Entonces voy a colocar ese ejemplo. Entonces, en el caso de la impresión, primeramente, en el caso de la impresión, los lasallistas, ¿no? Ellos en el año 1966 lograron imprimir 366.700 manuales escolares. Lo importante para señalar es que 170.000 de esos textos que se imprimieron, ¿sí?, eran específicamente de ciencias sociales, o sea, el 40%. ¿Qué denominaban ellos ciencias sociales? Geografía, historia y cívica. Ahora bien, por el lado de los jesuitas van a imprimir con Pax y con la editorial Voluntad. Recuerden ustedes que la editorial Voluntad va a ser creada por un jesuita en la década del 20, ¿cierto? El padre Félix Restrepo. Y miren este dato tan relevante. Para 1955, el padre Rafael Granados, en cabeza de la Compañía de Jesús, van a imprimir 980.000 manuales escolares. Lo impresionante es que el padre Rafael Granados, a él se le van a imprimir 500.000 textos escolares de las siguientes asignaturas: Historia Patria, Historia de Colombia, Historia Universal 1, 2 y 3 e Historia de América. Lo que llama poderosamente la atención es que se hallan en un contrato de impresión con la editorial Voluntad. Fíjense ustedes cómo más del 50% de textos corresponde a un solo autor, y específicamente las asignaturas de Historia Patria. Bien, en el campo de las ventas,
En el campo de las ventas realmente es poco lo que hemos podido establecer, ¿cierto? Hay unos trabajos de algunas investigadoras como Ana Paola Guzmán, ¿sí? Y Paula Andrea Marín Colorado que nos han acercado algunos datos, pero no hasta, no, digamos, no con la particularidad de saber qué números son a los que nos podemos nosotros enfrentar. Pues bien, entre 1961 y 1964, en esos años, la librería Estela logra vender 654.720 manuales escolares de todas las disciplinas. Ahora bien, el 48% del total de las ventas, que corresponden a 113.000 manuales escolares, fueron específicamente los que elaboró el hermano Justo Ramón con otro hermano que se llamaba Eugenio León. Esto es una cifra realmente, el problema es que no tenemos con qué compararla, no sabemos realmente las otras editoriales cuántos textos escolares lograron imprimir y luego vender, pero podemos decir que al menos los textos de Historia Patria fueron el 24% del total de las ventas de ciencias sociales. Esto realmente es impresionante, porque miren ustedes, nos habla de cómo la historia escolar entonces no es solamente la historia que se enseña, la historia que fue escrita bajo unos parámetros, sino también los textos escolares que al menos una congregación como los hermanos de San Juan Bautista de la Salle lograron poner en el mercado. Ahora bien, ¿en qué mercado? Pues yo pude establecer, o se ha establecido, ¿no? Sugiero también que de ese porcentaje, el 15 el 15%, perdón, de esos 650.000 textos, el 15% correspondían a ventas internas, es decir, los lasallistas se vendían los textos a sí mismos, ¿no? Recordemos que atrás les dije más o menos cuántos estudiantes de la Salle había, ¿no? Y el 85% eran ventas externas a los demás colegios privados, tanto laicos como religiosos. Entonces, esto realmente nos muestra que la legitimidad que en el mercado lograron los libros escolares de historia patria de los lasallistas, pues fue elevado, ¿no? Pues después, por múltiples razones financieras y malos manejos administrativos, pues las dos casas editoriales caen, ¿cierto? Pero bueno, este es el punto con el que me quiero referir. Bien, hasta acá, digamos, es como los tres puntos que yo quisiera recoger. Hay un cuarto, que no está en la diapositiva, ¿no? Y pido disculpas, y es en lo que tiene que ver con las congregaciones religiosas docentes y un aspecto que ha llamado mucho la atención y es lo que tiene que ver con la forma como en un momento específico se dio la enseñanza de la historia o se pretendió enseñar la historia, y es a partir de un decreto que es el decreto 2388 de 1948, ¿no? Es un decreto en el que después del asesinato de Gaitán se postula o se llega a erigir una norma en la cual se intensifica la enseñanza de la historia. Ahora bien, lo que llama mucho la atención es que a partir de la normatividad se han establecido una serie de afirmaciones como que en Colombia se intensificó la enseñanza de la historia. Pues bien, yo quisiera terminar comentando solamente una cuestión, y es que la CONACET, que va a ser la Confederación Nacional Católica de Educación, es creada en 1944, ¿no? Y ella va a ser la que recoge a la gran mayoría de colegios privados confesionales. Los datos para 1949 son los siguientes. Tenían a su haber 580 colegios que representaban a 115.000 estudiantes, ¿no? Y trabajaban en estos colegios 6.000 profesores. Lo interesante es que ellos se plantaron cara, como dicen, al Ministerio de Educación Nacional y por al menos 2 años impidieron que este decreto llegara a sus aulas. Ellos fueron enérgicos en sus comunicaciones y a los ministros entre 1948, 1949 y 1950 le dijeron: nosotros no vamos
a intensificar la enseñanza de la historia porque consideramos que no es la materia primordial que nosotros tenemos que enfatizar en nuestros colegios. Además de que usted está violando un derecho fundamental que es la libertad de enseñanza. Entonces, aquí quiero llamar la atención porque se ha creado una representación de que con este decreto se intensificó la enseñanza de la historia, pero lo que al menos podemos ver en el caso de la CONACET y de estos casi 600 colegios y de estos casi 115.000, 112.000 estudiantes, es que ellos no estuvieron de acuerdo con con esta directriz, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, y ya para culminar, pues, como aparece en la diapositiva, hay una estrecha relación, ¿no? Lo que quiero yo plantear entonces es que la historia escolar debe ser pensada como a tres bandas. Primero, la enseñanza, ¿no? Los círculos académicos, es decir, sus autores, en dónde fue que escribieron y bajo qué presiones institucionales fue la que escribieron. Y también la historia escolar está ligada a los manuales escolares que estas 12 casas editoriales pudieron publicar. Asumo que la historia escolar, para que tuviera los números que tuvo, para que tuviera la acogida que tuvo en cabeza de estas dos congregaciones religiosas, fue una forma de una estrategia para insertarse de manera efectiva en el mundo cultural. Ellos, como lo ha señalado el profesor Óscar Saldarriaga, actuaron como una especie de maquinaria dogmática de negociación. Sabían que no podían quedarse por fuera de las nuevas ciencias, ¿sí? Como él mismo lo ha dicho, ¿no? Ellos crearon una especie de Pestalozzi reformado. El concepto de traición creo que debe pensarse, se ha utilizado casi siempre de manera peyorativa. Aquí la cuestión es que la traición hay que verla como ese mecanismo que les permitió a ellos salvaguardar o permitir ese diálogo entre pasado, presente y futuro, ¿no? Por eso hoy en día los dos colegios siguen persistiendo. Y finalmente, estas congregaciones religiosas escolares pues se adaptaron, supieron adaptarse a las nuevas realidades, tanto de la disciplina histórica como de otros saberes educativos, toda vez que de ello dependía su sobrevivencia cultural.